Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7 dice así la palabra del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Inclina su rostro y acompáñeme a orar. Padre amado, gracias te doy esta mañana por permitirnos juntarnos, reunirnos a oír tu voz. Padre, gracias porque dispusiste dejarnos tu palabra de verdad para que cada día por medio de ella nosotros pudiésemos ser confrontados y que tu Espíritu Santo nos mostrara las profundidades de tu verdad. Dios mío, te quiero rogar que seas tú guiándome a mí en lo personal para poder predicar lo que tu palabra dice de manera fiel. Padre, saca cada una de esas cosas que no están aquí, que no están en tu palabra y que de alguna manera yo pudiese introducir. Te ruego, Padre, que tú me ayudes, Señor, a exponer tu palabra de verdad fielmente. Gracias porque tú te dignas a usar a pecadores como mi persona para proclamar tu verdad. Te ruego, Señor, que más que yo sea tu palabra hablándonos y que tu Espíritu Santo nos convenza, Señor, de ella. Que sea el poder de tu Espíritu Santo el que redarguye nuestros corazones, nos reprende, nos exhorta y también nos anima a obedecer tu fiel palabra. Gracias, Señor, te doy nuevamente por poder permitirnos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin duda alguna, todos y cada uno de las personas que pisan esta tierra andan en búsqueda de algo. Todos de alguna manera buscan la felicidad. Y es un tema que de alguna forma también lo habíamos tratado previamente. Un padre siempre desea que su hijo sea feliz. Cuando hay un matrimonio y le concedan a los padres dar algunas palabras, siempre va a salir eso de los labios de un padre. Les deseo que sean felices. Y es obvio, porque de alguna manera hay un derecho que la humanidad ha entendido que es parte de su ser, que es el derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a ser feliz. Es lo que normalmente se escucha, ¿cierto?, en las personas. Y en virtud de la búsqueda de esa felicidad es que muchas personas terminan cometiendo errores y haciendo cosas que las aleja de Dios, producto de que no importa lo que Dios piense, lo que importa es que yo sea feliz. Y es así que en nuestra época hemos llamado a cosas que naturalmente y que todos habíamos entendido que eran de una forma, por causa de la búsqueda de la felicidad de ciertas personas, han abrazado dichas cosas que la palabra de Dios y que Dios mismo condena. La búsqueda de la felicidad sin duda es algo lícito, pero la felicidad no es algo que sea tan solo algo emocional, sino que va mucho más allá de ello. La Biblia no nos habla muchas veces de felicidad. El término que emplea normalmente es gozo. Es gozo. Ahora, esta dista un poquito del concepto de felicidad, porque normalmente, como les decía, entendemos la felicidad sujeta a ciertas situaciones y también vemos la felicidad dependiente de nuestras emociones. Es bien curioso eso. Es bien curioso eso. Sin embargo, el llamado que la palabra de Dios nos hace a nosotros es estar gozosos. Ahora, sí hay una felicidad que también el mismo Señor Jesucristo se encarga de mostrárnosla cuando en el Sermón del Monte, el Sermón de las Bienaventuranzas también conocido, Él se sienta y le habla a sus discípulos diciéndoles: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Una buena traducción de esa expresión sería dichosos o felices, o más bien supremamente felices o supremamente dichosos. El Señor Jesucristo habla de una felicidad suprema que trasciende la felicidad que la gente comúnmente puede entender, ¿ya? Ahora, es curioso, pero ustedes saben que hay universidades que se preocupan de estudiar fenómenos sociales, fenómenos también más bien sociológicos. Y una de esas fue la Universidad Hebrea de Jerusalén, que
entrevistaron a cierta cantidad de personas para determinar qué era lo que gatillaba su felicidad. Y estuvieron consultando referente a ello y llegaron a una conclusión. Llegaron a la conclusión que la felicidad de las personas no la encontraban en las cosas que adquirían, sino más bien en cómo se sentían. O sea, si algo les producía sentirse bien, eso les producía felicidad. Por eso, de esa manera explicaban que había mucha gente, por ejemplo, que anhelaba y decía: yo para ser feliz necesito tener recursos. Y a la hora de adquirir esos recursos, ya no eran felices y querían algo más. Y eso era ¿por qué? Porque la felicidad no dependía de las cosas, sino más bien de cómo se sentían. Si algo les producía una satisfacción, ellos estaban felices. Y este estudio mismo descubrió que habían varias personas que demostraban estar felices cuando hacían algo malo o se sentían mal. Y eso es bastante curioso porque determina de alguna manera que la felicidad no depende de las situaciones, sino más bien de cómo me siento. O sea, yo, por ejemplo, una persona que tiene rabia, que tiene ira y que quiere vengarse, se siente feliz porque está vengándose. Son paradojas que parecieran raras, pero es verdad, es lo que nosotros cotidianamente vemos. Pero el concepto del cual el apóstol Pablo nos está hablando acá, como les decía, tiene que ver más allá con la idea de la felicidad. Él parte hablando y repitiendo más bien una idea que él previamente había mencionado, que es la idea del gozo. El gozo, un gozo que trasciende a todo. Ahora, insisto, nosotros normalmente atribuimos el estado del gozo a situaciones determinadas. Cuando estamos pasándola bien, estamos gozosos, pero curiosamente el apóstol Pablo comienza este pasaje haciendo o diciendo imperativos. Es decir, lo que va a dar a continuación son 3 órdenes que no están sujetas a interpretación, que no están sujetas a circunstancias, sino más bien son órdenes que el apóstol Pablo está dando. Recordemos que ya aquí estamos en el capítulo 4. Ya Pablo se está despidiendo y él lo que desea es que dejar, por así decirlo, las ideas más claras o más importantes de lo que él habló en el transcurso de la carta ahora. Por eso es que empieza a decir una serie de sentencias que no tienen relación aparente la una con la otra. Por ejemplo, vemos aquí que habla de varios temas. Habla de el gozo, habla de que sea conocida vuestra bondad, de una de las traducciones también que se emplea ahí, vuestra gentileza, y también habla un poco de la oración, del afán. Entonces pareciera al voleo que son cosas que son separadas, pero en verdad vamos a ver que no es tan así. Ahora, el apóstol Pablo es un apóstol que comúnmente habla del gozo porque él experimentó el gozo. Uno de los nombres de esta epístola es la epístola del gozo. Él decía que en el capítulo 1 vimos que él le instaba a los hermanos a estar gozosos y él se daba como ejemplo. Él decía que él se encontraba en prisión, pero estaba gozoso de estar en prisión. Y eso ya nos produce a nosotros una confrontación. ¿Cómo alguien pudiese estar gozoso estando preso? Pero él decía que estaba gozoso porque sus prisiones habían producido que personas que antes no tenían la posibilidad de oír el mensaje de Cristo, ahora lo podían conocer dado que él estaba en la cárcel. Es así que muchos soldados llegaron al conocimiento de Dios y del Evangelio por medio de que Pablo estuvo preso y convivía con ellos. De la misma forma, él decía que sus prisiones provocaron que muchos hermanos, en vez de contraerse y de darles miedo a predicar el Evangelio, se animaran más a hacerlo. Y eso provocó también gozo en Pablo, a pesar de estar preso. Por otro lado, su misma prisión provocó que personas malintencionadas que decían ser hermanos, pero que querían contrariar de alguna forma lo que Pablo enseñaba, predicaran también el Evangelio. Ellos tenían malas intenciones. Pablo describe idea de predicar por contienda y por vanagloria. Ellos querían, por así decirlo, ser más prominentes que el apóstol Pablo, aprovechándose de que él estaba preso. Sin embargo, Pablo dice: yo me gozo y me gozaré porque, ya sea por contienda o por vanagloria, el Evangelio es predicado. Entonces, esas son cosas que a nosotros ya de frentón nos producen una pequeña controversia. ¿Cómo es posible que él, estando en esa situación, estuviese gozoso? Pero es así, esa es la verdad
de la condición en la cual él se encontraba. Ahora bien, es importante volver a repetir esto. El gozo de Pablo no dependía de la situación en la cual él se encontraba, ¿ya? Sino de la seguridad que él tenía en Dios. Él estaba seguro y confiado en Dios. Por esa razón es que él se mantenía gozoso. No importaba el lugar donde estaba, no importaba la situación adversa, si estaba en tribulación, si estaba él pasó también por naufragios. Recordemos también que el libro de los Hechos nos muestra que en un momento determinado una serpiente lo mordió, estuvo pronto a la muerte, mas no pasó nada. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Señor. Pese a cualquier situación adversa, él se mantenía gozoso. Por eso es que con toda la moral del mundo, él comienza ahora a darle estas órdenes a los hermanos. Y la primera orden que él da acá es que los hermanos se regocijen. Se regocijen. Él dice así: regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Ya? Fíjense en la repetición, en la idea reiterada, partiendo de la premisa que es una orden. Regocíjense. O sea, fíjense, no está sujeto a cómo ellos se sienten. Comúnmente nosotros entendemos que el gozo, insisto, tiene que ver con una emoción. Y nosotros sabemos que las emociones son cosas que nos afloran de manera instantánea. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo aquí que el gozo puede ser ordenado. Es decir, yo puedo solo sentirme gozoso. No es necesario que algo bueno me pase para que yo esté gozoso. Porque el gozo no tiene que ver con una situación determinada o con un sentimiento, sino que tiene que ver con un estado mental. El cristiano es aquel que debe estar en gozo. Por eso es que el apóstol Pablo manda que se goce. ¿Ya? De la misma forma que él le dice a los hermanos que se abstengan de ciertas cosas cuando ordena, absténganse de esto, él de la misma manera le dice, regocíjense, porque ustedes pueden regocijarse. Entonces, esa es la idea de lo que él comienza acá. Ahora, una cosa importante es decir que él, el motivo de su gozo era porque estaba en una persona. Él les manda a ellos a que se regocijen en el Señor. Dice, regocíjense en el Señor. La única manera en que nosotros podemos estar gozosos de una manera constante es si nuestra confianza está puesta en el Señor. Si no, si nuestra esperanza está puesta en otras cosas, obviamente nuestro gozo o nuestro estado de gozo puede decaer. Podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos insatisfechos. Más bien cuando nosotros tenemos nuestra confianza segura en Cristo, podemos mantenernos siempre en ese estado de gozo y esperanza. Porque no importa la adversidad que podamos estar pasando, no importa la situación, Cristo está con nosotros y Él vive en nosotros. Entonces eso es lo primero que el apóstol Pablo quiere mostrarnos aquí, que el gozo es un estado mental producto de que Él lo ordena, es algo que ellos deben sentirse así, siéntanse gozosos, estén gozosos. Pero también otra cosa que el pasaje nos está mostrando acá, de la forma en la cual está hablando el apóstol, es que este gozo debe ser externo. No tan solo el gozo interno que el creyente debe sentir, sino también un gozo externo, un gozo que se nota, que la gente del lado percibe, un gozo que trasciende las murallas de mi intimidad. Porque para nosotros es fácil de alguna forma poder estar gozosos, confiamos en el Señor y nos mantenemos gozosos. Pero eso no atraviesa nuestro rostro muchas veces. A veces estamos, sí, gozosos, confiados en el Señor, pero en realidad cualquier persona que está alrededor de nosotros no puede notar aquello. Tenemos quizás semblantes un poco tristes, un poco desganados, pero estamos gozosos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué pasa eso? Y una de las cosas que nosotros debemos notar es que el estado de gozo el cual el apóstol Pablo está mandando a la iglesia acá y que el Espíritu Santo nos manda el día de hoy, tiene que ser un gozo rebosante. Para que nosotros irradiemos ese gozo y externalicemos ese gozo, es necesario, hermanos míos, que nosotros estemos llenos de ese gozo. Si no estamos llenos de ese gozo, de ninguna forma vamos a poder nosotros manifestar ese gozo de una manera exterior. Pues eso es lo primero que el apóstol Pablo nos quiere decir acá. Cuando uno está gozoso, hermano, el gozo debiese salirte por los poros. Recordemos cuando
Moisés, ¿cierto? Va a la presencia de Dios. Él está con el Señor durante muchísimos días. Y dice que cuando bajaba de la presencia de Dios, la gente notaba que su rostro resplandecía. Ellos notaban que él había estado con el Señor porque su semblante era distinto. Su cara resplandecía algo. Él no lo notaba. La gente lo notaba. Y dice que producto de eso, él posteriormente se puso un velo en su rostro para no espantar a la gente que de alguna manera veía que el resplandor de la gloria de Dios irradiaba en la vida y en el semblante de Moisés. De la misma forma, hermanos míos, para que nosotros podamos estar y exteriorizar este gozo que el Espíritu Santo nos manda a vivir, a tener, a experimentar, para que nosotros podamos hacer eso debemos estar llenos del Señor. Es la única manera por la cual nosotros podemos de esa forma demostrar exteriormente ese estado de gozo en el cual nos mantenemos. No es tan solo, vuelvo a repetirlo, no es tan solo estar feliz, estar gozoso por dentro. Eso debe traspasarnos a nosotros, debe irradiar y debe llegar a la persona que nosotros tenemos al lado también. Aquellos que nos rodean son aquellos que tienen que saber que estamos gozosos y el motivo por el cual estamos gozosos es porque estamos en Cristo. Hay mucha gente que es feliz, es positivista, ve las cosas que les ocurren de una manera positiva y también anda con un semblante sonriente. Y lamentablemente muchas veces los creyentes no andamos así. Siendo que nosotros, puesto que tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús, debiésemos tener de manera más clara y debiese notarse nuestro gozo exteriormente de una manera más nítida para aquellos que están alrededor de nosotros. Por tanto, esa es la primera orden que el apóstol Pablo le da aquí a los hermanos de Filipos. Constantemente él está hablando de que él se mantenía gozoso, pero también les insta a ellos a replicar ese gozo que él mismo tenía. La segunda orden que vemos aquí es lo que aparece en el versículo 5. Dice que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Esto sin duda alguna es lo que hablábamos previamente. El reflejo del gozo lo ve la gente de afuera. Aquí dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Todas las personas que nos rodean debiesen de alguna manera recibir la gracia de Dios que emana de nosotros. Eso debería pasar. Ahora bien, es importante notar algo. El contexto en el cual Pablo está escribiendo esto nos muestra que lo que está pidiendo tanto del gozo como que esta gentileza sea conocida por todos los hombres, sea algo no tan sencillo de hacer. Recordemos, ellos, los hermanos de Filipo, habían tenido ciertas disputas entre ellos. También habían habido algunas personas que trataban de introducir el judaísmo. También vimos que existían pugnas internas y todo eso, pero había una amenaza externa ante la cual el apóstol Pablo les había pedido previamente a los hermanos de Filipos que se mantuvieran unánimes para poder contender contra toda aquella opresión externa que ellos tenían. Hermanos, los filipenses estaban pasando persecución también. No tan solo tenían estos frentes internos donde había discusión y desunión entre ellos, sino también había un ataque externo, había persecución. Había ciudadanos de Filipos que lo estaban persiguiendo por el hecho de ser cristianos. Y eso de alguna manera lo está mostrando aquí este pasaje. La mejor forma de traducir la palabra gentileza o la expresión gentileza que se menciona acá es una paciencia bondadosa. En otras palabras, parafraseando, el versículo debiese leerse de mejor forma así: vuestra paciencia bondadosa sea conocida de todos los hombres. Esa palabra que tradujimos de mejor manera como paciencia bondadosa, que aparece aquí como gentileza o amabilidad, siempre era aplicada en el idioma griego en un contexto específico. Cuando a alguien se le hacía un daño y esta persona, en vez de devolver el daño, lo que hacía era no devolver el mal por el mal,
sino más bien tener una actitud misericordiosa y bondadosa con la persona la cual le estaba cometiendo la falta. Por ejemplo, cuando a un rey se le atacaba, se le traicionaba, y este rey, en vez de matar a aquel súbdito que lo traicionaba, le perdonaba la vida. Esa era la palabra, la expresión que se traduce aquí como gentileza y que debiese significar paciencia bondadosa. En otras palabras, como le decía, lo que está diciendo aquí está haciendo alusión al contexto en el cual ellos estaban viviendo. Le dice, manténganse gozosos, externalicen ese gozo. Y ahora le manda lo siguiente: vuestra paciencia bondadosa sea conocida por todos los hombres. Es decir, no importa si ustedes los persiguen, si públicamente hacen opresión contra ustedes, ustedes manifiesten esa gentileza, esa amabilidad, esa bondad, esa paciencia que solamente pueden hacer de un corazón transformado por Cristo. Eso es lo que el apóstol le está diciendo aquí. Y es lo que también de alguna manera nosotros vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Vemos la oportunidad en la cual David era perseguido por el rey Saúl. Él era perseguido, Saúl lo único que deseaba era matar a David, puesto que ya olfateaba que era él quien le iba a suceder en su reinado. Sin embargo, David, teniendo la posibilidad de matar a Saúl, él le perdona la vida. Y cuando la gente hablaba mal de Saúl y le decían, oye, pon la mano o mátale, él decía que Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido del Señor. Esa era la actitud de David cuando alguien le quería hacer un mal. Eso es el llamado que también el apóstol Pablo está haciendo aquí a los hermanos de Filipos. Ustedes están recibiendo persecución, pero en vez que ustedes muestren una actitud vengativa, una actitud de indiferencia, ustedes muestren bondad para aquellos que le están haciendo mal. Y no tan solo a las personas que le están haciendo mal, sino a todos los demás también. O sea, no tan solo las personas que son nuestros amigos, conocidos, que nos quieren, nuestros familiares, son aquellos que tienen que percibir esa bondad que nace del Señor, sino todas las personas, inclusive aquellas que quieren lo malo para nosotros. Es muy común, amados hermanos, que nosotros oigamos de pronto o seamos invitados a alguna reunión social, familiar, etcétera, y cuando saben que nosotros somos creyentes y se están hablando de temas contingentes y normalmente temas morales, se nos consulta a nosotros cuáles son nuestras opiniones. Y normalmente ellos saben cuáles son nuestras opiniones al respecto, porque saben que amamos al Señor, que estudiamos su palabra y cuáles son nuestras posturas. Ahora, eso normalmente lo hacen para buscarnos bronca y para que nosotros de alguna manera nos descoloquemos y de alguna forma también quedemos nosotros mal frente a las demás personas. Y esa, hermanos míos, es una buena oportunidad para que nosotros demostremos esto que el apóstol Pablo le manda aquí a los hermanos y que el Espíritu Santo también nos manda a nosotros. Que nuestra bondad, que nuestra gentileza sea conocida en ese momento en los cuales se nos está atacando, en los cuales de alguna manera estamos siendo confrontados y muchas veces eso trasciende a nuestras ideas o nuestros argumentos y ya se convierte en un ataque personal, porque es muy común eso, que cuando ya no se puede debatir ante una idea o ante un argumento sólido como los que da la Escritura, las personas terminan finalmente atacándonos personalmente. Y es ahí donde nosotros debemos aplicar estos principios, como el apóstol Pablo lo dijo a los romanos, y lo citábamos hace un rato, en Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, ya sea que tengamos una buena relación con las personas o bien que algunas personas tengan algo contra nosotros, nosotros debemos procurar el bien y no el mal. Y eso es el segundo mandato, el segundo imperativo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los hermanos. El primero, gócense, regocíjense y vuélvanse a gozar en el Señor, que su gozo única y exclusivamente esté en el Señor. Y por otro lado, le manda esto,
Que vuestra gentileza, vuestra bondad, cuando ustedes le están haciendo un mal, ustedes den el bien, sea conocida por todos los hombres, incluso aquellos que nos buscan bronca. O sea, ya son mandamientos claros y difíciles, sin duda alguna, de poder llevar a cabo. Alguien puede hacernos daño, puede humillarnos, pero el mandato expreso aquí de parte de Dios es que nosotros no busquemos la venganza, sino que consideremos siempre que Dios es nuestro juez y de esa manera nosotros podamos aplicar y mostrar bondad. Fíjense que termina ese pasaje diciendo: vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, y termina con una sentencia: el Señor está cerca. El Señor está cerca. Ahora, eso es curioso, porque pareciera que no tiene alusión directa a lo que está hablando. O sea, que está hablando de la persecución, está hablando de que ellos debían manifestar bondad para aquellos que los perseguían, pero en algún momento cambia y dice, habla de la esperanza escatológica de alguna forma: el Señor está cerca. Cualquiera podría decir, ¿por qué está hablando de eso? ¿Acaso cambió el tema? Pero en virtud de esto no está cambiando el tema. Lo que está haciendo es darle la esperanza a los hermanos para que ellos puedan soportar esa tribulación que están pasando y también consideren que en verdad el juez de todo es Dios. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo venga, va a venir con juicio. Mía es la venganza, dice el Señor. Por eso Él dice, ustedes sean gentiles. Ustedes sean bondadosos con aquellas personas que le hacen mal. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Y Él va a pagar en la justa medida a cada uno lo que le corresponde. ¿Se dan cuenta de eso? A eso se está refiriendo con esa cláusula: el Señor está cerca. De alguna manera está uniendo esta idea de no pagar el mal por mal, ¿no? de mostrar la gentileza, de mostrar la bondad, de mostrar la paciencia para aquellos que nos están atacando, porque Dios es justo y Él va a retribuir. No sé si siempre hay historias gráficas que nos pueden mostrar de alguna manera cómo se aplica o cómo alguien aplicó esto. Pero una de esas historias verídicas por lo demás es la de un misionero escocés llamado John Peyton. Él fue enviado a las islas del Pacífico y el propósito de él era ir y predicar el evangelio a los antropófagos. No sé si ustedes saben lo que es un antropófago. Un antropófago es un caníbal. O sea, él fue a predicar el evangelio a los caníbales. Ahora, es curioso porque cuando la gente, los pobladores de ese sector, supieron que este misionero estaba ahí, ellos lo único que deseaban era comérselo. El deseo de ellos era comérselo. Ellos veían ahí un rico asado cuando lo veían. Pero el deseo de su corazón, sabiendo que ellos lo único que anhelaban era matarlo, era esforzarse a aprender el idioma y poder traducirle una Biblia, para que ellos, en vez de comer personas, pudiesen comer el verdadero pan del cielo que proviene de Dios, que es Jesucristo. Fíjense en eso. Ellos lo único que procuraban era el mal. Y el deseo de su corazón era que ellos pudiesen conocer al Señor Jesucristo que Él predicaba. Antes de partir, un anciano de su iglesia le dijo: ¿cómo es posible que vas a ir ahí? Te van a comer, te van a matar. Y este joven, John Peyton, le dijo a ese hermano: hermano, usted ya es viejo y está pronto a morir. Su carne se la van a comer los gusanos. ¿Cuánto más da que mi carne muera y se la coman estas personas, siendo que tanto usted como yo vamos a resucitar un día con un cuerpo glorificado? Fíjense el optimismo de este hermano. A él no le interesaba terminar entre medio de los dientes de estas personas. A él lo que le importaba era poder transformar el corazón de aquellos por medio de la palabra de verdad, del evangelio del Señor Jesucristo. En una oportunidad, ya cuando lo tenían bien, estaban ya... le habían echado el ojo las personas de esa isla, de una isla llamada Aniwa. Este hombre, John Peyton, este misionero, se dio cuenta que había una necesidad grande de agua en esa isla. Entonces él ora al Señor y comienza a cavar un pozo. Y cuando sale agua, era algo totalmente desconocido para los indígenas de ese lugar. Ellos no conocían los pozos, solamente conocían la lluvia. Y para ellos la lluvia era el agua dulce que ellos conocían.
Entonces, al ver que este misionero cavó para ellos y que sale agua y que brotó agua y que eso produjo bendición, eso produjo un quebrantamiento en las personas de ese poblado. Aquellos que primeramente procuraban el mal para este misionero terminaron dándole gracias a Dios. Y estas son las palabras que dijo el jefe de Namakei, el jefe de la tribu de ese lugar, ya igual un tiempo después de todo esto. Dijo lo siguiente: amigos de Namakei, todos los poderes del mundo no podrían obligarnos a creer que fuese posible recibir la lluvia de las entrañas de la tierra, si no lo hubiésemos visto con nuestros propios ojos y probado con nuestra propia boca. Desde ahora, pueblo mío, debo adorar al Dios que nos abrió el pozo y nos da la lluvia desde abajo. Los dioses de Aniwa no pueden socorrernos como el Dios del misionero. De aquí en adelante, yo soy un seguidor del Dios Jehová. Vamos donde el misionero para que él nos enseñe cómo debemos servir a Jehová. Ellos pretendían el mal para con él y él pretendía el bien. Cuando alguien, hermano mío, que no es creyente, por ser creyente, te tenga bronca, te tenga mala, ora por él. Haz algo en favor de él para que él pueda conocer el evangelio. Y si insiste en eso, deja la justicia al Señor. El Señor es juez justo y aunque se burlen de ti, Dios te demanda a ti a que tú demuestres una paciencia bondadosa, una gentileza para todas las personas, inclusive para aquellos que desean el mal. Así que, hermanos míos, si nos hacen daño, no importa. Obedezcamos al Señor, porque el Señor está cerca y Él tiene cuidado de nosotros. El Salmo 34, versículo 18, dice lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aunque estemos tristes por cualquier persecución, por cualquier mofa, burla que podamos recibir, si estamos contritos y humillados, estemos tranquilos porque el Señor está cercano a nosotros. Eso es lo que dice el apóstol también acá. Romanos 12, volviendo a eso que citamos, versículo 19 al 20, el apóstol dijo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Nosotros estamos ordenados a hacer el bien y no el mal. La tercera orden que el apóstol Pablo les da acá, el tercer imperativo, es a no afanarse, ¿cierto? Dice: por nada estéis afanosos. No se afanen por nada. Hermanos míos, uno de los grandes problemas que vivimos nosotros los creyentes en nuestra época, sobre todo, es que vivimos de afanes. Siempre andamos pendientes de cosas que debemos hacer, pero nos olvidamos de este mandamiento importante que Dios nos dio: por nada estéis afanosos. Y en este caso, en este contexto, debemos entender una cosa: cuando Dios dice nada, es nada. ¿Ya? Así, no necesitamos mucha exégesis para eso. Cuando es nada aquí, es nada. O sea, por nada estemos afanosos, que nada ocupe nuestra atención de manera completa. ¿Ya? No estemos afanosos por nada. Si no, y fíjense lo que me dice acá: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El tercer mandato es no afanarnos, y en vez de afanarnos, orar. ¿Nosotros qué hacemos? Nos afanamos y tratamos de solucionar los problemas por nuestra propia cuenta, lo cual no significa que esté mal. El problema es que nos saltamos un paso importantísimo en esto, hermanos míos, que es la oración. No estemos afanosos por nada, más bien oremos por todo. Eso es lo que está diciendo el apóstol acá. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, o sea, orando por todo. Hermanos, no nos afanemos por nada, oremos por todo.
Esa es la idea de lo que el apóstol nos muestra acá y el Espíritu Santo esta mañana nos está hablando. ¿Cómo olvidar el pasaje del Señor? La vez que Él nos muestra y nos dice en Mateo capítulo 6, 25 al 28, en el contexto de comentarle a sus discípulos. Él dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanaréis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Hermanos míos, por nada estemos afanosos. Si algo cautiva nuestra atención, llevémoslo en oración a nuestro Dios. Normalmente tenemos vida de oración, pero nosotros no oramos por todo. Oramos por algunas cosas que son grandes, nosotros oramos y se las entregamos al Señor. Pero aquí el pasaje está diciendo: oren por todo, no se afanen por nada, oren por todo. Por tanto, eso es, hermanos míos, lo que nosotros debemos tener claridad. Ahora, también nos muestra este pasaje de qué manera debe ser nuestra oración. Dice que nuestra oración debe ser con ruego. Con ruego. Esa expresión pudiese ser traducida de mejor manera como con súplicas. O sea, una oración intensa, una oración humilde, una oración dispuesta y constrita ante Dios. Con súplicas. Dice el libro de Hebreos que el Señor Jesucristo fue oído porque Él, por medio de su temor reverente, de su oración reverente, porque Él intercedía con ruegos y súplicas a aquel que le podía librar de la muerte. Eso es, hermanos míos, lo que Él nos pide a nosotros, que nuestra oración sea con ruegos, sea con súplicas, sea entregando y disponiendo nuestro corazón, que oremos por todo. Cualquier cosa que nos inquiete, cualquier situación que estemos pasando, presentémosla al Señor. No olvidemos nunca eso, hermanos míos. Es sumamente importante. Y lo otro, acción de gracias. Oremos con súplicas, con ruego, pero también agradeciendo a Dios. El apóstol Pablo a los tesalonicenses le dijo: orad sin cesar, dad gracias en todo. Debemos nosotros orar siempre por todo y a la vez, de igual manera, tener una actitud de gratitud. Muchas veces la gratitud que el apóstol está mencionando aquí es previa incluso a recibir las cosas. El apóstol no dice acá: esperen recibir las cosas para que sean agradecidos. No, dicen: oren con gratitud. Porque de alguna manera la gratitud demuestra nuestra fe y nuestra confianza en Dios, quien oye nuestras oraciones y tiene cuidado de nosotros. Por eso, hermanos, el tercer mandamiento que Él nos da aquí es que no nos afanemos por nada, sino oremos al Señor. Si estamos pasando por una aflicción, por un momento difícil, oremos al Señor, supliquémosle al Señor y seamos agradecidos con el Señor, porque Él es quien tiene cuidado de nosotros. Él es un Dios soberano, ha trazado un plan eterno y sublime para nosotros si es que hemos creído en Él. Por tanto, confiemos en Él. Esos son los 3 mandamientos que el apóstol dice acá. Ahora bien, hay algo importante también que debemos notar. ¿Cómo termina este pasaje? Versículo 7. Y la paz de Dios, es decir, la consecuencia de haber vivido una vida gozosa, de estar en una vida gozosa, de ser gentil a pesar de que nos estén oprimiendo y de no afanarse, sino más bien entregar todas las cosas a Dios por medio de oración, el resultado de esas cosas son que la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, va a guardar nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La manera en la cual nosotros podemos estar en paz y en tranquilidad es haciendo cada una de estas cosas. Hermanos míos, eso es importante, es importantísimo. Estos mandatos traen una consecuencia positiva para nosotros. Y es que si nos gozamos, es que si nuestra bondad es manifiesta pese a la adversidad
Y si no nos afanamos, sino más bien entregamos en oración cada una de estas cosas, si nosotros hacemos eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si confiamos en Dios, Él guarda nuestros corazones. Hermanos míos, nunca olvidemos estos mandamientos cortos pero profundos que el Señor nos está dando aquí por medio de su palabra. Gocémonos siempre, demostremos paciencia para con las personas que nos están oprimiendo. Si estamos pasando por un dolor, por una dificultad, no nos afanemos, más bien oremos y busquemos al Señor. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el apóstol Pablo se atreve a decir estas cosas? Es porque todas y cada una de estas cosas reflejan a una persona. Y esa persona es Jesús de Nazaret. Es el Cristo que bajó del cielo a salvarnos a nosotros. Él, en momentos tan difíciles, estuvo gozoso. Fíjense que cuando Él estaba en la cena, en la última cena de la Pascua, en el momento que instituye la cena del Señor, Él dice lo siguiente: ¿cuánto había deseado esta Pascua, este momento de estar con ustedes? Esa era la última Pascua. Esa era la última noche que Él iba a estar con sus discípulos e iba a ser entregado. Y Él estaba gozoso y daba gracias al Señor y deseaba llegar a ese momento en el cual Él se iba a entregar por sus amigos. ¿Se dan cuenta de eso? Él estuvo gozoso en ese momento. Nuestro Señor Jesucristo se mantuvo ahí gozoso. Después de eso, Él fue humillado, fue escupido, fue golpeado, le pusieron una corona de espinas. ¿Y cuál fue su reacción? Callarse. Nada dijo, nada salió de su boca. Nada. Cuando le estaban mortificando, ¿qué hace Él? Orar al Padre. Cuando estaba en un momento de dificultad, Él tuvo paciencia. ¿Qué dijo Él? No le tomes en cuenta este pecado. Aquellos que lo estaban oprimiendo, Jesucristo tuvo esa paciencia bondadosa de la cual nosotros estamos hablando aquí. Y posteriormente a eso, cuando ya estaba en la cruz, Él oró y se confió al Padre que estaba en los cielos, diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo es el ejemplo máximo de gozo. Nuestro Señor, en quien hemos confiado, quien vino a salvarnos, nos vino a mostrar que cuando Él recibía opresión, cuando Él recibía sufrimiento, Él callaba y aguardaba. Y todo lo que Él aguantó, lo aguantó por amor a muchos de aquellos que en ese momento se estaban burlando. El apóstol Pablo persiguió a la iglesia, entregaba a la gente de la iglesia para ser condenada, para ser juzgada. Pero Cristo estaba ahí en ese momento en la cruz, también padeciendo por el apóstol Pablo, quien posteriormente predicó a Jesucristo con toda la fuerza de su corazón, quien nos da esta ordenanza por medio de su epístola a los Filipenses, entendiendo que viene todo esto del Espíritu de Dios. Y el Hijo, estando en ese momento tan álgido, de tanto afán, por así decirlo, de qué será, de estar colgando en una cruz, no hizo otra cosa que disponer ese afán. En vez de afanarse, se entregó al Padre y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, seamos imitadores de Cristo. Eso es lo que la palabra nos muestra aquí. Él fue enviado por el Padre y de manera voluntaria también a la vez vino a humillarse por nosotros y a mostrarnos este maravilloso camino, el camino de la salvación. Hermanos míos, seamos como el Señor Jesucristo. Él se entregó a lo sumo por tu pecado y el mío. Y si tú has creído en Cristo, esa paz de Dios
que sobrepasa todo entendimiento es la que guarda tu corazón y tu mente. Pero todo esto nace del ejemplo máximo de nuestro Señor en una cruz, en un proceso de crucifixión, de martirización tremendo, que Él vino a padecer por tu pecado y el mío. Hermano mío, no nos queda otra. Y qué honor más grande que poder ser imitadores de nuestro Señor Jesús, regocijándonos en todo tiempo, teniendo misericordia, compasión y bondad, incluso por aquellas personas que quieren el mal para con nosotros. Y además, orándonos y entregándonos a Dios en súplica y en acción de gracias a aquel que tiene completo cuidado de nosotros. Oremos al Señor.